Hace pocos días se publicó un libro titulado, una publicación de Mar Viva, de la organización Mar Viva, titulado La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la zona interna del Golfo de Nicoya, problemática y recomendaciones. Para tratar este tema, tenemos el gusto hoy de tener a don Jorge Jiménez, asesor científico de Mar Viva, y a Cristina Sánchez, gerente general de Ciencias de Mar Viva. Don Jorge, doña Cristina, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación a estar aquí. Gracias por la invitación. Quería, con base en la publicación, prácticamente llevar un orden de la misma publicación, hablar en la primera parte del programa sobre la problemática y después las recomendaciones. Tal vez comencemos en esta primera parte, definiendo qué es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Bien, asumo yo, Cris. La pesca ilegal es aquella que se realiza sin permiso de las autoridades, sin apego a la normativa, eh, en la cual se lleva a cabo la pesca en áreas protegidas o sobre especies protegidas o con artes no autorizadas o con cualquiera de las funciones que regula la normativa vigente, vedas, tallas mínimas, etcétera. ¿Cuál es la dimensión de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Golfo de Nicoya, doña Cristina? Bueno, tal vez empezar con un panorama a nivel mundial y luego regional y en el Golfo. A nivel mundial se estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada puede ser del 15 al 30% de las capturas mundiales, lo cual es un porcentaje considerable y ya en la región es aún más preocupante. Se estima que en Centroamérica puede llegar a ser hasta del 80% de esas capturas. Es decir, que lo que realmente tenemos registrado es apenas el 20% de lo que se captura y lo que se extrae en nuestros mares, lo cual es realmente preocupante. Y en el Golfo de Nicoya va a llegar a ser un porcentaje similar a este, sin embargo, no hay estadísticas robustas que nos den un porcentaje específicamente para el Golfo, pero lo que sí sabemos es que la pesca en el Golfo y a nivel nacional ha disminuido hasta en un 60% entre el 2000 y el 2017. Entonces, sí hay una tendencia en el país y en el Golfo de Nicoya de sobreexplotación de especies y mucho de esto se debe a la pesca ilegal. Cuando hablamos de pesca ilegal no reglamentada y no declarada, uno pensaría que resulta pues muy difícil hacerlo con las naves de pesca extranjeras que vienen a faenar a 15, a 20, a 30 millas de la costa de nuestro país. Sin embargo, resulta inaudito que haya pesca ilegal no reglamentada, no declarada en el Golfo de Nicoya, que es un área pues mucho más fácil de controlar. Don Jorge. Sí, realmente la problemática es bastante grave. Es ilegal la pesca en el Golfo de Nicoya, ese 80% que hablaba Cristina, por una realidad. Dos tercios de los pescadores que pescan en el Golfo de Nicoya no tienen licencia. Y ya por definición eso es pesca ilegal. O sea, tenemos un 66% de los pescadores pescando sin una licencia en el Golfo de Nicoya. Tenemos también el problema de que no es declarada, o sea que tenemos muy mal control sobre los desembarcos, de forma que para el periodo 1950-2008 se estima que en realidad lo que se pescó fue unas 2.3 veces más de lo que se reportó. Eh, y también tenemos, obviamente, el problema de las declaraciones inexactas.
o sin reportar del todo. En este caso le puedo dar ejemplos donde se han reportado especies de marlin cuando realmente son especies de pez vela, o especies de tiburón azul cuando realmente son especies de tiburón martillo. Ese tipo de cosas pues vienen a complicar el panorama en un escenario en el cual tampoco hay regulación, porque Costa Rica, en sus más ya de un siglo de estar pescando, no tiene un estudio de poblaciones pesqueras, de forma que podamos decir, ok, esta población tiene un estimado de tal volumen de peces y se le puede extraer tal volumen sin dañarla. Realmente, pues en este momento no tenemos tampoco eso. Entonces, no es únicamente un problema de control y vigilancia, que obviamente no tenemos, sino que también es un problema de que no contamos con la ciencia y la técnica detrás de la actividad pesquera que se realiza en nuestro país. En este momento, como bien dice usted, pues el problema general lo tenemos con que no existe por ley una autoridad pesquera con autoridad de policía en el país, de forma que un funcionario de Incopesca no puede detener a una persona que esté realizando pesca ilegal. Tiene que apoyarse en el guardacostas, que sí tiene autoridad de policía, y eso implica una coordinación y obviamente un recurso, en este caso lanchas y personal, que tienen que desplazarse hacia donde ocurra la denuncia para llevar a cabo el arresto. Entonces sí tenemos en este momento un gran problema en la principal zona pesquera artesanal del país, que es el Golfo de Nicoya. Doña Cristina, en el libro, en la publicación de Mar Viva, ustedes hablan de las características socioeconómicas, pesqueras y de gobernanza marina en el Golfo de Nicoya. ¿Nos podría hablar sobre ese tema? Sí, bueno, en realidad Mar Viva ha trabajado ya durante muchos años con las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya, y no solo del Golfo de Nicoya, sino del Pacífico Central, y se ha hecho una caracterización. En realidad las comunidades que dependen de la pesca tienden a tener índices de progreso social más bajos que sus vecinos que no dependen de la pesca. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada produce conflictos entre las mismas comunidades. Hay pescadores que quieren hacer las cosas bien y de manera responsable y acogiéndose a la normativa, pero hay otros pescadores que no. Entonces, este tipo de situaciones causa conflictos porque hay una disminución del recurso, también porque no hay una valoración de estas cadenas de valor responsables que podrían colocar un producto trazado con cumplimiento de la normativa, lo cual a nivel pues de las comunidades genera más pobreza, más inseguridad. Y respecto a la gobernanza, como mencionaba don Jorge, tenemos como una desarticulación y la falta de coordinación entre las autoridades que tendrían que atender este tema, ¿verdad? Estamos hablando de que Guardacostas, Incopesca, el SINAC deberían estar coordinados para poder atender esto, y no lo están. Incluso muchas veces se nos acercan a decir que cómo denuncian, por ejemplo, que es uno de los acompañamientos que Marviva ha dado en el Golfo de Nicoya, establecer estas capacidades para que ellos puedan denunciar. Sin embargo, a veces reportan a guardacostas y no atienden, o hay redes organizadas que ya saben cuando viene guardacostas, entonces ellos alertan y los barcos que están ilegales se van. Entonces realmente el problema es pues bastante amplio, desde la poca coordinación institucional hasta el filtro de información cuando se va a ir a atender un caso de estos que no permite la adecuada atención de este tipo de actividades ilegales. Por lo que ustedes me comentan, la imposibilidad de poder ejercer control sobre pesca ilegal en el Golfo de Nicoya, prácticamente cualquier radioescucha, entre ellos me incluyo yo, puede concluir que prácticamente la situación allí con relación en el Golfo de Nicoya a la pesca es una situación al garete.
Es una situación de muy poco control, definitivamente. Podemos constatar que existe, por ejemplo, pesca durante los periodos de veda y esa pesca pues es manifiesta. Usted puede coger un bote, navegar por el Golfo de Nicoya y encontrar pescadores pescando durante los periodos de veda. Usted se encuentra con que las autoridades, en este caso guardacostas o SINAC, no cuentan con los recursos mínimos para llevar a cabo esas labores. Por ejemplo, nosotros digo Marviva, hemos tenido que aportar combustible para las lanchas del SINAC porque básicamente no tienen gasolina o no, o se les daña el motor y no tienen una partida presupuestaria para reparar el motor. Entonces, sí, la situación es muy difícil y eso redunda en una situación social muy problemática. Tenemos al Pacífico Central con la tasa de pobreza más alta del país, casi un 35%. Tenemos a la región Chorotega, que es en la península, con un empleo informal que ronda ya el 30%, pero que lo más preocupante es que ha aumentado en cuestión de 5 años un 10%. O sea que tenemos una situación social crítica. Esto no es únicamente un tema ecológico en el cual tenemos obviamente un deterioro marcado del recurso, pero tenemos un problema de estabilidad social y económica en esa región derivada de una pesca ilegal que básicamente pone en condiciones muy difíciles a los pescadores legales, aquellos que sí quieren hacer las cosas bien, porque y hay muchos dentro del Golfo que se apegan a la normativa, que respetan las vedas, que respetan el tipo de arte, pero que, por ejemplo, llegan a entregar su producto y el precio está por el suelo porque un pescador ilegal vino con media tonelada de corvina y la entregó y la vendió a un precio muy bajo. Entonces, precisamente la utilización de artes de pesca ilegales y la pesca ilegal en general está produciendo una inestabilidad social y económica en esta región que es altamente preocupante. Doña Cristina, ¿cuál es la importancia de nuestro Golfo de Nicoya para el sector pesquero artesanal? Bueno, en realidad en los años 60 y 70 el Golfo de Nicoya se consideraba la zona en Costa Rica más productiva para lo que era la actividad pesquera. Sin embargo, ese panorama ha venido cambiando, ¿verdad? Por sus características oceanográficas y su forma, el Golfo y también sus fondos, ¿verdad? Ya cosas más ecológicas, el Golfo tiene una gran productividad de muchas especies que son de alto interés comercial, como la corvina. De hecho, haciendo un paréntesis, en algún momento hicimos un estudio y los costarricenses cuando piensan en pescado, piensan en corvina específicamente. Y bueno, el Golfo de Nicoya es ese lugar productivo donde hay una mayor captura de corvina en el país. Entonces, este panorama, como le decía, ha venido cambiando. Ya los mismos pescadores reportan que salen a faenar y que ya es muy difícil capturar la cantidad de corvina. Incluso el pargo ya es muy poco capturado cuando fue una zona de alta captura de pargo, que es otra de las especies de importancia comercial. Pero esta situación ha sido revertida. O sea, pasamos de tener el área con mayor productividad para la pesca a tener un área donde los pescadores van a pescar y más bien vuelven con deudas del pago de gasolina y todo porque ya sus capturas no son rentables económicamente para ni siquiera cubrir los gastos de la salida. Eh, entonces, como dice don Jorge, y nada más para dar un dato con respecto a las licencias, la pesca ilegal se puede ver desde muchas formas, desde no tener licencia, y en Costa Rica es una de las principales problemáticas, donde se estima que solo pescadores artesanales de pequeña escala, que son los que están más en la zona costera, podrían llegar a ser hasta 15,000. Sin embargo, si uno revisa las licencias que Incopesca tiene registradas en la página web,
al 2021 habían menos de 2.000 licencias de pescadores artesanales de pequeña escala. Es decir, estamos hablando de 13.000 pescadores que podrían estar pescando en este momento sin licencia, y esta es la misma situación que se da en el Golfo de Nicoya. Usted decía al inicio, doña Cristina, que del 2000 al 2017 ha bajado aproximadamente en un 60% las capturas en el Golfo de Nicoya. Me imagino que eso será una situación que seguirá en aumento ese porcentaje de falta de capturas. Sí, principalmente por la falta de atención, ¿verdad? En este momento en el Golfo de Nicoya, por ejemplo, la pesca artesanal ilegal más bien está utilizando artes de pesca que son muy poco selectivos, tanto en especies como en las tallas de madurez, que al final la talla de madurez es clave para que las especies puedan mantenerse en el tiempo. Y lo que hacen estos artes, que uno es el encierro, ¿verdad? Como la palabra lo dice, lo que hace es que encierran el grupo de especies, y otras son las rastras, que es como un tipo de arrastre más artesanal con redes más pequeñas, es que capturan todo o encierran todo lo que esté ahí, incluidos juveniles. Entonces, esta situación de no respetar o capturar individuos por debajo de las tallas de madurez lo que hace es que las poblaciones en el corto plazo van a colapsar. Entonces, si este tipo de situaciones no son atendidas, este tipo de artes de pesca no son decomisadas y eliminadas del Golfo de Nicoya, es muy probable, y ya lo estamos viendo, yo no diría 10 años, ya en los próximos 5 años la situación va a ser muy, muy crítica, donde los pescadores no van a tener opciones de salir a pescar. Incluso ellos nos han externado, y también por medio de entrevistas casa a casa que hemos realizado, que un 50% de los pescadores actualmente no quieren seguir siendo pescadores. O sea, ya la situación está bastante delicada con respecto a la disponibilidad del recurso en el Golfo de Nicoya. Haciendo un Ujú. paréntesis, vamos a continuar con la publicación de Mar Viva, pero en los últimos días de nuevo vuelve al tapete. Cientos de personas han pedido en un documento la destitución del presidente de Incopesca y denunciaron también que con un video que miles de peces muertos han encontrado en la desembocadura del río Tárcoles, producto de las redes de los llamados barcos de arrastre que de nuevo pueden faenar con una autorización del gobierno supuestamente para que realizaran una investigación con el objetivo de reactivar esta forma de pesca tan criticada. ¿Cómo está la situación con ese tema en este momento, don Jorge? Realmente es una situación compleja porque, como conoce el país, se está realizando un mal llamado estudio, o sea, realmente una solapada reactivación de la pesca de arrastre, en la cual 8 embarcaciones están faenando en zonas del Golfo de Nicoya, cerca de Isla Negritos, cerca de la isla San Lucas, frente a la costa pacífica en general, y están utilizando pues artes de pesca que han demostrado ser dañinas para el ambiente, eh, sin poco control, y más preocupante aún, con la autorización de vender a discreción el producto, de forma que tenemos pues básicamente embarcaciones pescando todo lo que quieran. Es más, inclusive es casi irrisorio, pero dentro de una de las cláusulas, la cláusula número 13 de las cartas de entendimiento entre los pescadores y el Incopesca, existe una disposición en la cual claramente establece que si el barco llenara las bodegas, debería volver a ese sitio cuantas veces sean necesarias para volver a pescar. Decir, obviamente el objetivo de esta actividad no es realizar un estudio, sino maximizar la extracción del recurso, y con
con el agravante de que este recurso puede ser vendido a discreción por parte de los pescadores. Realmente estamos ante una lamentable situación en la cual el manejo de nuestros recursos pesqueros otra vez vuelve a evidenciar que lo que nos interesa es la explotación sin fundamento, sin técnica. Este llamado mal estudio ha sido criticado por todas las universidades del país y universidades extranjeras inclusive como un ejemplo de un mal diseño, de una mal análisis estadístico, de básicamente una investigación muy mal hecha que no va a permitir tomar decisiones en el futuro, pero que en realidad nosotros sospechamos que eso no es el interés, es básicamente poder explotar este recurso durante 2 años con autorización del gobierno. Hemos visto en los últimos días que no solamente universidades nacionales, universidades extranjeras, especialistas en el tema, también los directamente afectados, los pescadores artesanales, han protestado por esto, doña Cristina. Sí, lamentablemente, como decíamos al inicio, con la pesca ilegal hay conflictos y con este tipo de pesquerías destructivas también hay conflictos. Pese a la mala situación de la pesca, los pescadores artesanales sí han notado un cambio en la talla de algunas especies desde que la Sala Cuarta emitió la resolución de prohibir las licencias de pesca de arrastre y ahora hay preocupación de que con la reactivación las capturas sean todavía menores a lo que ya de por sí están siendo y las tallas sean aún menores de lo que son actualmente, donde ha habido o ellos detectan una leve recuperación de esas tallas de algunas de estas especies. Entonces los pescadores artesanales están muy preocupados, sin embargo también se sienten vulnerables a denunciar este tipo de situación, ¿verdad? Porque el sector de pesca de arrastre es un sector muy fuerte políticamente y ellos nos han externado la preocupación, sin embargo no se sienten en la confianza de hacer una denuncia, por ejemplo, o hacerlo público, lo cual pues aumenta el conflicto porque pareciera que a nivel nacional hay una aceptación en los sectores de pesca, sin embargo, esta aceptación no es real. Además de esta situación que se está dando lamentablemente en el Golfo de Nicoya con este permiso para la pesca de arrastre, volviendo a la publicación de Mar Viva, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Golfo de Nicoya, también ustedes destacan que hay otras artes y prácticas de pesca ilegales que se utilizan en el Golfo: el encierro, las rastras, la tranca, las redes antirreglamentarias, entre otras, don Jorge. Correcto. Lamentablemente tenemos desde trancas, que básicamente es la utilización de una red para bloquear un canal y durante la marea baja recoger todo lo que quede dentro del canal. Tenemos encierros, que es básicamente una red larga y grande que encierra, como dice el nombre, encierra el recurso, que básicamente es Corvina, está dirigido hacia Corvina y genera toneladas y toneladas de material, de recurso pesquero. Todas estas son artes ilegales. Tenemos la utilización de trasmayos con menos de 3.5 pulgadas en la luz de malla, que es también ilegal. Y todo esto pasa en el Golfo de Nicoya, como digo, afectando no solamente el recurso, sino afectando a otros pescadores que se sienten impotentes de ver que ellos cumplen con las normativas y hay grupos que están irrespetando esa normativa y que tenemos un escaso, por no decir mínimo, control por parte de las autoridades sobre la actividad pesquera que se está dando en esta zona. Y lamentablemente, pues en este momento tenemos una agencia pesquera que está muy debilitada, que no tiene recursos, que está tomada eh, en realidad por una convicción de que la explotación es adecuada y que debe darse y que en este momento, como lo hemos hecho por décadas,
seguimos explotando sin conocer lo que estamos explotando. Es decir, sin saber si existen suficientes recursos. Y es un problema que no solo se evidencia en la disminución de los volúmenes que estamos desembarcando, sino en la disminución de las tallas de lo que estamos desembarcando. Entonces, ya las grandes corvinas que veíamos hace 3 o 4 décadas ya no existen, ya estamos sacando tallas mucho más pequeñas, estamos inclusive en investigaciones que se han hecho por el mismo Incopesca, hemos encontrado que la gran mayoría de la captura son juveniles que no se han logrado reproducir y que por lo tanto no tienen capacidad la población de repoblar las aguas y eso pues viene a afectar lamentablemente a cientos de pescadores que sí están haciendo las cosas bien. Doña Cristina, además de esas artes y prácticas ilegales como el encierro, las rastras, la tranca, hay otro tema que ustedes destacan de igual gravedad y es la pesca que se da en forma totalmente evidente y clara en los periodos de veda. Sí, esta problemática es principalmente, bueno, la pesca ilegal se da durante todo el año, pero en periodo de veda pasa que se le dan subsidios a algunos pescadores durante estos 3 meses que hay veda en el Golfo de Nicoya, que de hecho actualmente estamos en veda, pero como les decía, se estima que hay 15.000 pescadores artesanales en toda la costa pacífica de Costa Rica, pero solamente 1.800 y algo licencias y en el Golfo 1.200. Entonces, ¿qué sucede? Que estos subsidios van solamente a las familias de pescadores que cuentan con esas licencias de pesca, que están al día con la caja. Entonces, hay un montón de pescadores, la mayoría de pescadores que durante el periodo de veda no cuentan con ese subsidio o esa entrada económica, que es como lo que los alienta también a no respetar la normativa, ¿verdad? Al ellos no recibir ese apoyo porque no tenemos una regulación desde lo básico, que son los permisos de pesca, pues a ellos, como se dice popularmente, pues no les importa, ¿verdad? Ir y realizar pesca ilegal durante la veda y esto aunado al poco control y vigilancia que tenemos o a la poca capacidad y recursos que tienen las autoridades pertinentes para ir a realizar el control y la vigilancia. En este tema, cabe rescatar que Marviva, como mencionaba don Jorge, no solo ha asumido el combustible de algunas autoridades, sino también que nosotros estamos trabajando con una red de 14 comunidades en el Golfo de Nicoya, donde hay un comité de pesca responsable y son las mismas comunidades las que se están organizando para realizar el control y la vigilancia de algunas áreas del Golfo de Nicoya que las autoridades no pueden atender. Y es por esta misma problemática. Ellos saben que la mayoría de los pescadores del Golfo no pueden acceder a subsidios y por ende van a realizar la actividad ilegal durante el periodo de veda. Cristina Sí, Sánchez, Jorge Jiménez de Marviva, estamos tratando el tema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la zona interna del Golfo de Nicoya. Problemática y recomendaciones. En esta primera parte hemos visto con bastante detalle el tema de la problemática y después de una pausa regresaremos con las recomendaciones que propone Mar Viva para este tema de capital importancia para miles de personas y también pues para el medio ambiente, la riqueza marina de nuestro Golfo de Nicoya. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando una reciente publicación de Mar Viva titulado La pesca ilegal no declarada y no reglamentada en la zona interna del Golfo de Nicoya, problemática y recomendaciones. Tenemos al asesor científico de Mar Viva, don Jorge Jiménez, a la gerente general de Ciencias, Cristina Sánchez, y hemos analizado en esta primera parte del programa, pues con bastante claridad, el tema de la problemática. Vamos ahora a lo que se refiere a las recomendaciones, que también en forma muy sensata, muy pertinente, los señores de Mar Viva apuntan en esta publicación. Vamos a hablar de una primera idea que exponen, que me llamó la atención, que es el patrullaje voluntario durante la veda. Don Jorge. Sí, básicamente
ante la realidad que se encuentra en el Golfo de que las autoridades realizan patrullajes muy esporádicos en la zona, las comunidades costeras, específicamente en las áreas marinas de pesca responsable alrededor del Golfo, se han organizado para ellas mismas realizar patrullajes dentro de estas zonas, de forma que la pesca que realizan grupos ilegales en estas regiones, pues se controle de alguna forma. De forma que en las noches, durante el día, usted ve embarcaciones de las comunidades patrullando estas zonas, ellos mismos con su gasolina, con su tiempo, con sus recursos, están invirtiendo esto para poder evitar que se utilicen artes ilegales dentro o se pesque durante las vedas, durante los periodos de veda en estas regiones que ellos patrullan. Esto pues obviamente ha llevado a conflictos y conflictos violentos entre personas de las comunidades y los pescadores ilegales, robos de motores, quema de embarcaciones, golpizas, algunos han terminado en el hospital. Es decir, es un conflicto en el cual se está dando ya una situación crítica porque el pescador legal pues quiere proteger su recurso, quiere que solo se pesque, por ejemplo, con cuerda en algunas de estas zonas, y vienen pescadores a pescar con trasmayos ilegales dentro de estas zonas protegidas. Entonces, básicamente estamos viendo cómo las comunidades se han organizado, ellas mismas. Marvío ha venido apoyando a estas comunidades a través de muchos mecanismos, desde la organización legal, entrenamientos, capacitaciones, financiamiento de equipos, de radios, de focos, chalecos, salvavidas, cosas de ese tipo para que ellos puedan realizar sus funciones más eficientemente. Pero sí estamos llegando al punto en el cual son las comunidades las que están tomando el patrullaje en estas regiones ante la ausencia de un patrullaje de las autoridades. Doña Cristina, en el último capítulo, en el capítulo 5 de la publicación de Mar Viva, puntualizan recomendaciones para desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en nuestro Golfo de Nicoya. Vamos con la primera que ustedes apuntan, que es el fortalecimiento del marco general de gobernanza marina. ¿En qué consiste? Bueno, el fortalecimiento de la gobernanza marina es la base, es lo que hemos venido comentando acerca de fortalecer las capacidades de las autoridades y las instituciones que deberían estar involucradas en esta problemática y también fortalecer la coordinación y el actuar efectivo entre ellas. Entonces, la recomendación va en esa línea, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, que guardacostas sepa reconocer cuando son los artes de pesca ilegales y sepa reconocer las especies que no se pueden comercializar, porque muchas veces no es solamente la veda, sino que muchas veces se topan embarcaciones que tienen especies que del todo están prohibidas la comercialización y esa falta de capacidad para reconocerlas no la tienen. Entonces, el fortalecimiento de la gobernanza va desde aspectos muy técnicos hasta aspectos de coordinación que deben ser resueltos para lograr una atención efectiva de la pesca ilegal. Y quisiera agregar ahí, Adelante. porque en realidad pues la gobernanza marina reconoce que los espacios marinos en el Golfo de Nicoya son multiusuarios, o sea que existen muchos usos además de la pesca. Existen usos de navegación, existen usos de conservación, existen usos de turismo, y esta coordinación entre los diferentes entes relacionados con estas actividades es una cosa que el país lleva más de 48 años intentando conseguir en esta zona. En 1975 se creó la categoría de áreas marina de uso múltiple que reconocía esta
esta múltiple capacidad de ser usados en estas regiones, pero no fue hasta 20 años después. Es que este país avanza demasiado lento. 20 años después que se crearon las categorías físicamente en la zona, dentro de las cuales existió un AMUN, porque así se llamaban, áreas marinas de uso múltiple, un AMUN en el Golfo de Nicoya. Pero otros 20 años tuvieron que pasar hasta que nosotros hicimos un plan de ordenamiento marino de este AMUN, o sea, casi 20 años después de creada el área y 40 años de haber sido declarada la categoría, se logra establecer un plan de ordenamiento marino para esta región, el cual nunca se implementó. Sencillamente después de 2 años de reuniones con instituciones, con comunidades, con usuarios, cientos de miles de dólares gastados en estos procesos, básicamente nunca llegó a eso. El país ha intentado por todos los medios establecer esa gobernanza, pero no se ha encontrado una voluntad política para hacerlo. En el 2008 se creó la Estrategia Nacional de Gestión Integral de los Recursos Marinos. Y fue en el 2012 que se creó por primera vez una Comisión Nacional Marina que integraba a todos los ministerios que tenían alguna función en el mar. En el 2013, un año después, se creó la Política Nacional del Mar, que nunca se llegó a implementar, no quedó más allá que un documento. Y lo más triste es que luego, en el 2017, se elimina y se reforma el CONAMAR y se crea el Consejo Nacional de Desarrollo del Mar, que tampoco hace nada. En el 2019 se elimina ese Consejo Nacional del Mar y se crea la Comisión para la Gobernanza Marina, que es interesante decirlo, en un plazo máximo de 5 meses después de creada, debería haber establecido las unidades de gobernanza marina en los territorios marinos de nuestras costas. Nunca se llegó a hacer y más dolorosamente, ese mismo decreto eliminaba la SAMUN. O sea, el proceso que había empezado 40 y resto de años antes fue eliminado teóricamente para suplantarlo con unidades de gobernanza marina que nunca se establecieron. Entonces, en este momento tenemos instituciones que velan por sus intereses sectoriales y obviamente Incopesca, por ejemplo, su interés sectorial es la explotación del recurso marino. Mientras que otras instituciones no se hablan entre ellas, no hay coordinación y tenemos serios problemas de manejo en este momento en el cual no vemos una política coordinada de estas instituciones y por lo tanto recomendamos un fortalecimiento de este marco general de gobernanza como la primera de las necesidades para que... Sí. ¿Me escucha Cristina, don Jorge? Sí. Sí, perdón. Es que hubo ahí un segundo de un problema. Hablan ustedes también dentro de las recomendaciones de modernizar e implementar efectivamente la normativa aplicable. Porque puede ser que haya muchas leyes, pero que no se cumplen en la realidad. Correcto, y eso es lamentable porque existen leyes, existe un marco jurídico bastante importante con relación a la regulación de artes de pesca, por ejemplo, que no se está llevando a cabo su cumplimiento en el campo. Tenemos regulaciones que tienen que ver con el etiquetado de los productos marinos, un mecanismo por el cual podemos estar controlando qué es lo que realmente se pesca y lamentablemente tampoco se está llevando a cabo un efectivo etiquetado y nos venden tiburón como si fuera otra cosa o nos venden una corvina que en realidad no es corvina. Es decir, el consumidor es engañado, básicamente es engañado por un mal etiquetado de
del producto marino. Entonces sí necesitamos reformar e implementar las reglas de forma que se pueda establecer adecuadas medidas de manejo. Por ejemplo, la veda ha sido reconocida desde hace décadas, que este periodo de veda que ya lleva 30 y resto de años de estar implementándose en el Golfo de Nicoya no es adecuado porque por un lado no está asociado al ciclo de vida de los organismos y eso lo generó esas recomendaciones de cambiar ese tipo de normativa, la generó la Universidad Nacional y la Agencia de Cooperación Japonesa hace ya muchos años. Tenemos, tenemos también pues reformas como los subsidios que se hablaban de que este país está dando a través de Limas casi $2 millones al año a 1.200, 1.400 pescadores en el Golfo de Nicoya sin realmente tener un impacto, y son los mismos pescadores los que están pidiendo que quiten ese mecanismo. Entonces sí, existen una serie de reformas muy necesarias en la normativa que existe actualmente para que realmente podamos ver un manejo adecuado de los recursos. Tal vez Final, ahí nada más para adelante. agregar a lo que dice don Jorge, también uno de los vacíos más grandes que están actualmente en la normativa es que la ciencia sea vinculante a las decisiones que se toman por la autoridad pesquera, ¿verdad? En este momento, la autoridad pesquera tiene un comité científico técnico que debería revisar o emitir criterios de muchas de las decisiones que se toman en este órgano. Sin embargo, esos criterios no son vinculantes. O sea, la normativa les permite hacer caso omiso a los criterios incluso de las universidades, del mismo comité de Incopesca, el comité científico, y ese vacío en la normativa también no permite el manejo adecuado de las poblaciones de estos recursos que son explotables, tanto como decía don Jorge al inicio, no conocemos cómo están las poblaciones, no tenemos datos de cuánto más se pueden seguir explotando y lo más básico, no tenemos datos de cuántos pescadores exactamente tiene Costa Rica. Entonces yo creo que la parte científico-técnica necesita ser vinculante a la toma de decisiones en temas pesqueros. Ujú. Y la última recomendación que ustedes incluyen en el capítulo es de recomendaciones es sensibilización de sectores claves, doña Cristina. Ujú. Sí, como decía don Jorge, el reglamento de etiquetado con el que cuenta el país actualmente es bastante débil. Y este tema de la pesca ilegal no es solo un tema de comunidades costeras o de pescadores, es un tema de toda la cadena de comercialización. Entonces necesitamos desde los consumidores hasta los supermercados, hoteles, restaurantes, intermediarios, plantas de proceso, que sean sensibilizados y que entiendan la problemática de la pesca ilegal y que se comprometan a comprar productos que se podría asegurar que cumplen con la normativa, que cumplen con prácticas responsables y que el mismo consumidor exija esa información. Yo creo que es la única forma en que a nivel de gobierno y de autoridades se verían obligados a mejorar el reglamento de etiquetado de productos marinos, porque, como dice don Jorge, es algo que nos afecta a nosotros como consumidores. La pesca ilegal normalmente también está relacionada a poca inocuidad durante la actividad, ¿verdad? No, no llevan hielo, los peces son embarcados, o sea, se suben a la embarcación en condiciones no salubres, pueden pasar tal vez mucho tiempo en temperaturas no adecuadas hasta llegar al centro de acopio. Entonces yo creo que esto también es un tema de salud, es un tema de consumidores que debe visibilizarse en toda la cadena de comercialización del pescado y no solamente en la costa. Don Jorge Jiménez, doña Cristina Sánchez de Mar Viva, gracias por su tiempo, gracias por explicarnos en detalle esta valiosísima publicación reciente de Mar Viva, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en la zona interna del Golfo de Nicoya. Gracias, don Jorge. Gracias, doña Cristina. Gracias a Muchas ustedes gracias. por permitirnos difundir este mensaje. Muchas gracias. Es nuestro deber. Vamos a una pausa y